porque ya una parte la vieron con Agustina y lo que vamos a ver de ABC es, creo yo, bastante comprensible, resolver bastante breve. Bueno, vamos a empezar por compartir. Aquí tienen un PowerPoint que fue construido por otro profesor, por el profesor Podmoguilnie, cuando compartíamos curso en otra facultad. Y lógicamente todo esto que está planteado en este PowerPoint, eh, ustedes ya lo saben. Es decir, los costeos tradicionales, el factor se imputaba al producto, y en el esquema de costeo por actividades, el factor se imputa a una actividad y de la actividad a un producto. Muchas de estas cosas que están dichas acá tienen que ver con el planteo de Kaplan y Norton en este tema de costeo de ABC que implementaron ellos. Ellos han hecho una crítica planteada en que los métodos tradicionales hacían las cosas mal, en cambio ellos que inventaron el ABC la hacen bien. Nunca crean en ese tipo de recetas. Eso no significa que el ABC no haya aportado muchas cosas. Simplemente que no es cierto que la técnica tradicional haya hecho esto que está escrito acá. Lo que nosotros vimos en la panadería es, diría yo, 50% tradicional, 50% ABC. Es decir, siempre, absolutamente siempre, en los costeos, toda la vida, desde el año 80 y pico, toda la vida la metodología de costos significó acumular los costos en un centro de costos, que ahora se le llama actividad en vez de centro de costos, y después pasarlo al producto. O sea que esa lógica estuvo siempre. Que la práctica en general haya llevado a simplificaciones por culpa de quienes la aplicaron, eso no significa que la técnica haya estado equivocada, ¿sí? O que haya sido insuficiente. Simplemente que ha habido una abusiva práctica simplificada del tema. Creo yo que en parte, y acá voy a criticar a mis colegas, yo soy contadora, ustedes van a ser contadores, eh, criticar a mis colegas con un comentario que tiene que ver primero con la medicina y después con nosotros contadores. Si ustedes se tuercen un tobillo, ¿van a una guardia a ver a un oftalmólogo? No, 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 ¿La no. verdad? ¿Qué pedirían? ¿Ver a quién? traumatólogo. A un traumatólogo, correcto. Se torcieron el tobillo jugando al fútbol, o jugando al hockey, o al vóley, o a lo que fuera, y piden un turno para ver a un traumatólogo. Supónganse que se equivocan y entran al consultorio del oftalmólogo en vez del consultorio del traumatólogo. La secretaria, no digo el oftalmólogo, la secretaria del oftalmólogo les va a decir, señores, se equivocaron. El doctor se ocupa de los ojos y no de los tobillos. ¿Hasta acá vamos bien? Ustedes le van a decir a la secretaria, pero el oftalmólogo es médico. Sí, pero es médico de ojos, no de tobillos. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí. Hay especialistas en cerebro que solo se ocupan del lado derecho del cerebro. Si ustedes van con un problema del lado izquierdo del cerebro, no los atienden. Y eso está totalmente aceptado, totalmente entendido y totalmente respetado por los médicos. Ahora bien, ustedes van a un estudio contable que hace 50 años se ocupa exclusivamente de liquidación de IVA y de impuesto a las ganancias. Jamás en su vida hicieron un sistema de costos. Y dicen, che, tengo un problema de costos en la empresa, automáticamente ese contador les va a responder, no te hagas problema que yo te lo resuelvo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quiero decir con esto? Cuando una determinada disciplina es ejercida
por un profesional habilitado a ejercerla, porque los contadores estamos habilitados a ejercer todo aquello que sea legal dentro de la disciplina. Habilitados sí, o sea, especializados o capacitados quizás no. Si ustedes a mí, yo creo que alguna vez se los dije, para mí mis alumnos son siempre mis alumnos, cualquier duda que tengan de cualquier materia me preguntan, excepto de impuestos. ¿Por qué? Porque jamás en la vida me dediqué a liquidar impuestos. ¿Sabría hacerlo? Y casi seguro que sí, pero seguro que les voy a hacer pagar de más. Porque ante la duda, por ahí no conozco los vericuetos para cubrirlos en problemas legales o en problemas impositivos. ¿Sí? No llega a ser una mala praxis, pero no lo estaría haciendo de la mejor manera posible. Ahora, en temas de costos, hace más de 30 años que me dedico a esto y hace más de 30 años que sé lo que hay que hacer cuando hay un problema de costos a resolver. Bueno, en general, muchos de los que hacen costos, en realidad lo que hacen es costear los bienes de cambio para poder ponerlos en el balance. Eso no es hacer costos. Nosotros nos estamos dedicando a ver el tema de costos desde la óptica de lo que significa realmente hacer costos y no desde la óptica de lo que significa contabilizar los costos. Y si alguien ha hecho costos a conciencia toda su vida, ha utilizado este esquema, es decir, los factores se imputan a una actividad y de esa actividad pasan a ser imputados al producto. La praxis generalizada ha llevado a que muchos profesionales agarraran el 100% de los costos indirectos de fabricación, lo dividieran por la cantidad de productos realizados y ya está. Se acabó el problema de los costos indirectos de fabricación. Entonces, no es que la teoría anterior o la técnica anterior estaba equivocada, sino que fue ejercida con un nivel de simplificación tan grande que llegó a ser inútil. Por eso es como que el ABC nos abre los ojos en términos de, muchachos, vuelvan a hacer lo que había que hacer. ¿Eh? Y le agrega un montón de condimentos interesantes, muy interesantes, que son los que vamos a ver hoy. ¿Vamos bien hasta acá? Estas premisas ya las vimos en la bibliografía que les hemos subido del profesor Cartier. Los productos no consumen factores, los productos consumen actividades y las actividades son las que consumen factores. El proceso productivo que venimos estudiando desde el principio. ¿Qué es este tema de la actividad? Ya habíamos visto que es un conjunto de acciones coordinadas y dirigidas a añadir valor a los productos. ¿Qué venimos diciendo? Las acciones o las actividades son un conjunto de tareas que consumen factores y los transforman en algo de mayor valor, ¿no? Eso es lo que venimos hablando hasta ahora. ¿Bien? ¿Qué es este tema del valor? Bueno, todo este tema de la teoría del valor ha ido tomando más cuerpo o ha ido tomando más importancia o más relevancia a partir de la década de los 80 o de la década de los 90 del siglo pasado. ¿En qué sentido? En que empieza a tener valor, darle valor a la palabra valor. Es decir, nosotros vimos la diferencia entre precio, costo y valor. El valor fue algo que siempre fue defendido desde las teorías económicas y no así desde las teorías contables o administrativas. Desde la década de los 80 o los 90 hay mucha cantidad de técnicas y de teorías que se basan sobre esta cuestión del valor. Sin ir más lejos, el just in time, que es algo viejísimo. ¿A qué apunta el just in time? ¿Qué nos dice el just in time? Que yo no debería tener qué cosa. ¿Muertos era? ¿Cómo? ¿Tiempos muertos? Exactamente, no debería tener nada que, viste que dice cero tiempos, no cero tiempos, cero, cero descanso, cero defecto, ¿no? Básicamente, ¿a qué apunta ese just in time? En que si yo tengo tiempos muertos, esos tiempos muertos no me están agregando valor, pero sí me están agregando costo. Entonces, ¿a qué apunta el just in time? A reducir todo costo que no traiga aparejado el correspondiente valor.
por lo que vimos cuando vimos la teoría de la diferencia entre precio, costo y valor. Si el valor es mayor o igual que el precio, ¿eso qué significa? Que todo aquello a la que yo no le dé valor, no lo voy a pagar a través del precio. Y si no lo pago a través del precio, pero sí me agrego costo, lo que hace es reducirme la ganancia, ¿no? Lo que ya discutimos cuando vimos la relación entre precio, costo y valor. Entonces, ¿qué decía el just-in-time? Si yo tengo stock, el stock no agrega valor, pero sí me agrega costo, porque yo tengo capital inmovilizado, tengo que tener almacenes, tengo que tener una persona que lo administre, ¿no? Me agrega costo, pero no me agrega valor para el consumidor. Para el consumidor el producto no tiene más valor porque haya estado estoqueado, ¿sí? Salvo en aquellos casos donde hay transformación en el tiempo. En el queso me agrega valor, ¿eh? Pero no me agrega valor en un televisor. Que el televisor haya estado estoqueado o no haya estado estoqueado, yo voy y lo compro, me da lo mismo. ¿Correcto hasta acá? Sí, sí. En ese tema de ir buscando el tema del valor, aparece, vamos a buscar nuestro Excel introductorio, aparece esto que tienen acá, que es el ABM. El ABM, como nombre, es Activity Based Management. Esto que tienen acá, ¿sí? Por eso es ABM. Traducido es gestionar basado en las actividades. ¿Sobre qué se basa esta técnica de gestionar una empresa basado en las actividades que se desarrollan en la empresa? Se basa sobre la famosa teoría de valor, y acá tenemos la cadenita de la que hablábamos, ¿no? ¿Y en qué consiste este Activity-Based Management? En 4 palabras, porque esto después ustedes lo van a tener que investigar cuando veamos el tema de herramientas de gestión eh, más adelante, ¿no? Lo primero que hace es detallar la lista de todas las tareas que se realizan en un proceso productivo. Si estuviéramos en la panadería, estaríamos hablando sintéticamente de todas estas tareas y las subtareas que las componen, ¿no? Hay que analizar si esa tarea agrega o no agrega valor. Si agrega valor, debería eficientizarla, o sea, reducir sus costos al mínimo. Si no agrega valor, esa tarea no debería realizarse, debería eliminarla. Esa es la lógica con la que funciona el Activity Based Management. Después ustedes lo van a investigar cuando les toque, ¿sí? Si yo tengo que reducir los costos al mínimo, necesito una técnica de cálculo de costos. Esta técnica de cálculo de costos que surge para apoyar al Activity Based Management es el ABC. ¿Qué significa ABC? ABC significa, en vez de A, B, M, es A, B, C. ¿Qué les parece que significa? Es el Activity Based Costing. ¿Estamos bien hasta acá? Cuando nosotros trabajábamos en la panadería la pasamos directo al producto, o podíamos hacer la harina, se la pasamos al amasado, del amasado va al pan, o directamente la harina va al pan. ¿Por qué? Porque la harina es un costo directo. ¿Qué pasa con la amortización del horno? La amortización del horno es indirecta al producto. Entonces, la amortización no la puedo pasar directamente al pan, sino que la tengo que acumular en alguna acción y desde esa acción pasar al pan. ¿Sí? A una base de distribución. ¿Nosotros qué usamos en el ABC? Nosotros en el ABC usamos una cuota de SIF por cada acción. Teníamos una cuota de costos indirectos o un componente monetario para SIF de amasado, para SIF de corte y para SIF de horneado. ¿Qué es lo que hace el ABC? Usa una base de distribución que a veces le llama inductor. Lo que nosotros en la panadería, en la planilla 3, le llamamos base de distribución, para el ABC se llama inductor. ¿Vamos bien hasta acá?
Estoy tratando de hacer un paralelo entre lo semi-tradicional que vimos en la panadería con lo que es la técnica del ABC. En las técnicas tradicionales, ¿cómo se venía trabajando? Se metía la amortización, el alquiler y la energía, toda junta, y se hacía una cuota única de SIF que iba a parar al PAN. A esto me refería cuando les decía que se llegó a simplificar el uso de la técnica tradicional en esto que estoy mostrando aquí. Pero nosotros en la panadería, ¿qué hicimos? Un determinado factor se lo cargamos a una determinada acción, desde la acción lo pasamos al producto con una cuota de cada tarea y no con una única cuota para toda la empresa. ¿Vamos bien hasta acá? Por eso les decía antes que la panadería es un casi ABC. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy queriendo decir? La Sí, diferencia con el ABC es que en el uso tradicional de la técnica se sumaban todos los IF y con una única cuota llegaba al pan. Lo que nosotros hicimos en la panadería es varios factores que le correspondían a una determinada acción. Las agrupamos en esa acción en la planilla 3, ¿se acuerdan? Asignación primaria y asignación secundaria. Y después de esa asignación secundaria lo pasábamos al producto con una cuota por cada acción. Lo que hace el ABC es algo parecido a lo que hicimos en la panadería, pero con mayor nivel de detalle. Por la técnica que utiliza el ABC para agrupar los factores indirectos, hago un paréntesis. Cuando nosotros agrupamos los factores indirectos de la panadería, fuimos a la planilla 3 y había varios factores que por asignación primaria los cargábamos a la planilla, a cada acción, con una determinada técnica. Eso nos llevaba a determinar una cuota por cada acción. Por la manera en que la técnica de ABC acumula esos factores indirectos, se podría llegar a tener una cuota de SIF, ¿sí? Se podría llegar a tener una cuota de SIF por cada factor. Es decir, la amortización la aplico en función de tal cosa, la energía eléctrica en función de tal otra, el sueldo del capataz en función de tal otra. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es como que por la técnica del ABC se llega a un mayor nivel de detalle, se puede llegar a un mayor nivel de detalle en cuanto a la cantidad de cuotas de distribución de SIF que en el ABC se llaman inductores y no bases de distribución. ¿Hasta acá vamos bien? podría decir que la diferencia es que no lleva la cuota de SIF tanto a las actividades, sino a los factores, ¿no? No, lo lleva a actividades, pero ya vamos a ver que por la manera en que lo lleva a las actividades, por la lógica que tiene que cumplir, a veces la relación es de cada factor a una actividad y de esa actividad al producto. ¿Sí? Ya lo vamos a ver ahora en la técnica. Lo que quiero decir es que si nosotros hubiéramos seguido la técnica, hubiéramos mal utilizado la técnica tradicional, no sé si ustedes se acuerdan de la cifra, pero se acuerdan que el total de costos indirectos daba 44.764 con no sé cuánto. La técnica tradicional ha llegado a tal nivel de simplificación que podría haber agarrado los 44.764 con no sé cuánto, dividirlo por el total de kilos de pan y entonces le tocaría a cada kilo de pan una porción de esos sí. Nosotros hicimos una distribución primaria, de esa distribución primaria una secundaria y entonces le cargamos los SIF al pan
repartidos en tres: los SIF de amasado por un lado, los SIF de corte por el otro y los SIF de horneado por el otro. En el ABC podríamos llegar a distribuir, por ejemplo, algunos SIF de amasado, llevarlos al producto en función de las hombres, algunos SIF de amasado, llevarlos al producto en función de las máquinas, y otros SIF de amasado, llevarlos al producto en función de los kilos de harina. Es como que podríamos abrir en más cantidad de relaciones, en más cantidad de apertura. Ahora lo vamos a ver en la técnica misma. ¿Vamos bien hasta acá? Lo que sí es igual, tanto en la técnica tradicional como en la técnica de ABC, es que aquellos factores que son directos al producto no entran en esta discusión. Tanto el ABC como lo que se llama técnicas tradicionales se ocupan de qué hago con los costos indirectos. Los directos se siguen trabajando como siempre, van directos al producto. Componente físico por componente monetario, costo unitario, costo total. ¿Correcto hasta acá? No sé si eso te aclaró la duda de recién, en nombre. Matías, sí, sí, sí. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hace la técnica del ABC? Vamos a ir y venir con la figura. Es detallar la lista de todas las tareas que se hacen en un proceso productivo y todas esas tareas las organiza en funciones, procesos, operaciones y tareas. Vamos al PowerPoint. ¿Sí? Ven que dice que lo divide en macro y micro actividades. ¿Sí? Esas actividades macro y micro son funciones, procesos, operaciones y tareas. Por un ejemplo, por ahí nos queda un poquito más claro. ¿A qué le llamamos funciones de la empresa? Por ejemplo, desarrollar productos, vender, fabricar, distribuir, financiar, ¿no? Comercializar, etcétera. Si nos focalizamos en la función de fabricar productos, ¿cuáles procesos son necesarios para producir productos? Planificar la producción, elaborar el producto, abastecernos de materiales, o sea, todo lo que es la parte de manejo de materiales, la inspección de productos o control de calidad, el almacenamiento de los productos, todo lo que tiene que ver con el proceso productivo en sí. Si me focalizo en el proceso de abastecer materiales, ¿qué operaciones se llevan a cabo para poder cumplir con el proceso de abastecer materiales dentro de la función de fabricar productos? Por ejemplo, planifico los materiales, compro los materiales, los recepciono, los inspecciono y los meto en el almacén. Si me focalizo en la operación de compra de materiales, ¿qué tareas se llevan a cabo a la hora de comprar materiales? Las tareas pueden ser: detecto la necesidad, selecciono el proveedor, la expedición de compra, seguir la orden de compra y cerrar la orden de compra. ¿Sí? ¿Se entiende lo que es una función, un proceso, una operación y una tarea? Entonces, decía, hago el detalle de la lista de todas las tareas, de todo lo que se hace dentro del proceso. Los clasifico, los agrupo, o sea, aquí tengo las tareas. ¿Sí? Las tareas pertenecen a la operación tal, pertenecen al proceso tal, y esas pertenecen a la función tal. Supongamos, en el ejercicio que vamos a trabajar, que es el de remeras y shorts, es una empresa que fabrica pijamas. Pero fabrica por separado el short del pijama y la remera que componen el pijama. Se puede vender por separado la remera, el short, o vender todo junto como pijama. Entonces, si tengo en cuenta la tarea de embolsar los pijamas o la tarea de teñir las telas, quizás embolsar los pijamas o teñir las telas, tengo que ubicarlo en a qué proceso pertenece. Dentro de qué proceso está embolsar pijamas y dentro de qué proceso está teñir las telas.
va a estar en la etapa de producción y seguramente hay un ruido del micrófono abierto. Y seguramente embolsar los pijamas va a estar en el proceso de embalaje, ¿sí? Luego tengo que definir el nivel de actividad. ¿Qué es esto del nivel de actividad? Los niveles posibles son línea y apoyo. ¿Qué es esto de, lo tienen acá en el PowerPoint? Nivel unidad de producto, nivel lote de producción, nivel mantenimiento de la línea y nivel mantenimiento de la estructura. ¿Qué significa fijarle el nivel? Pregunta. Embolsar los pijamas. ¿Los embolso uno por uno o los embolso por lotes de pijamas? Supónganse que tengo ¿vieron la típica bolsita transparente donde se pone la remera o donde se pone el short? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Los embolso uno por uno o los embolso todos adentro de una bolsa? Un lote de 100 pijamas. Uno por uno. Bien, si la tarea que yo hago la puedo relacionar con cada unidad producida, a esto se le llama nivel unitario. En cambio, si yo voy a teñir las telas, yo voy a teñir todas las telas que voy a utilizar para hacer este lote de pijamas que son todos verdes. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, voy a tener tareas que tienen que ver con la línea de producción, o sea, pónganse que tenga moldes de remeras y moldes de shorts. Bueno, voy a tener la línea remeras y voy a tener la línea shorts. Entonces, la moldería va a tener que ver con qué? Con la línea de shorts y con la línea de remera. Cuando digo va a tener que ver con qué es, a qué se dedica, ¿no? O sea, la hago una vez para toda la línea, la hago una vez por lote o la hago una vez por pijama. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Casi que tiene que ver con, es variable con respecto a qué, ¿sí? Pero no, olvídense de esa última frase porque los va a complicar. Entonces, teñir las telas, yo voy a teñir una cantidad determinada de telas para poder producir todos los pijamas verdes. Entonces, teñir las telas tiene que ver con todos los pijamas verdes que voy a producir en un determinado lote de producción. Ahora, la tarea de embolsar los pijamas va a tener que ver con un nivel unitario. Es un nivel de actividad pijama por pijama. ¿Vamos bien hasta acá? A todo esto, suponemos que la tarea de embolsar me cuesta 3.000 y que la tarea de teñir me cuesta 5.000 pesos. ¿Vamos bien? Luego lo que hago es identificar el inductor. Ejemplo. ¿Qué es el inductor? ¿Se acuerdan que dijimos que el inductor lo tengo que asemejar similar a lo que vimos como base de todo esto? Ustedes lo van a leer en la bibliografía, ¿no? Es similar a la base de distribución. Entonces yo digo, yo tengo 3.000 pesos por la tarea de embolsar pijamas que guarda relación con un nivel unitario. ¿Cómo hago llegar estos 3.000 pesos a cada uno de los pijamas? Y en función de la cantidad de pijamas producidos. Entonces, cuando reparta estos 3.000 pesos, los voy a repartir en función de la cantidad de pijamas. No en función de las horas hombre ni en función de las horas máquina, sino en función de la cantidad de pijamas. ¿Vamos bien? Ahora, teñir telas tiene que ver con una lógica de lote. Entonces, ¿cómo voy a llevar estos 5.000 pesos al costo de cada pijama? Lo voy a llevar teniendo en cuenta la cantidad de lotes de producción, ¿sí? Para los cuales gasté esos 5.000 pesos en teñir las telas. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Cuál es el cuarto paso? El
cuarto paso es armar grupos de actividades. Vuelvo al inicio. En el inicio nosotros vimos el detalle de todas las actividades, de todas las tareas. A cada una de esas tareas las agrupo por operaciones, por proceso y por función. A la vez, a cada una de esas tareas le asigno un nivel. A la vez, a cada una de esas tareas le asigno un inductor. Entonces, ahora qué tengo que hacer? Tengo que agrupar todas esas tareas. Voy a hacer grupos de tareas. Esos grupos de tareas van a estar formados por tareas o actividades que coincidan en qué, que compartan proceso, nivel e inductor. ¿Vamos bien? Estas dos Perdón, tareas, profe. embolsar pijamas y teñir telas, ¿pueden estar en el mismo grupo? Profe, se dejó de escuchar recién cuando dijiste lo de grupo de actividades. Ah, bueno, ahí vuelvo. A ver, Nada, que está formado por esos tres, pero tienen que estar los tres sí o sí. O sea, los tres a la vez o solo uno. acá dice que tienen que compartir proceso, nivel e inductor. Ah, Vamos de nuevo. ahí va. Tenemos la lista de tareas o actividades. Les defino nivel, les defino inductor, perdón. A las tareas digo dentro de qué proceso están. Les asigno nivel, les asigno inductor y luego las agrupo. ¿Cómo las agrupo? Todas aquellas a las que les coincida el proceso, el nivel y el inductor tienen que compartir proceso. Nivel y el inductor. Las tres cosas tienen que compartir. Entonces, estas dos tareas podrían estar adentro del mismo grupo. No. No. Estar en el mismo grupo, ¿correcto? Van a formar dos grupos. Por eso les decía que por la manera de trabajar puede llegar a suceder que una tarea, un costo, termine quedando con un solo inductor, ¿se entiende? Puedo tener separado embolsar pijamas y teñir telas. ¿Vamos bien hasta acá? Luego voy a calcular una tasa de grupo. ¿Cómo se calcula esa tasa de grupo? La tasa de grupo se va a calcular, esperen que aquí les distribuyo, ya lo vamos a ir haciendo en el Excel, ¿eh? Un segundito que mi gato está enloquecido, un segundo, ¿eh? No se vayan. Revisen este Excel que ustedes lo tienen. Disculpen, ya volví. El pobrecito le agarra
ahí tiene sus momentos que empieza a arañarme los tobillos hasta que logra lo que quiere. Y mientras me araña los tobillos, obviamente que no puedo dar clase. Como todos los gatos. Profe, una pregunta. En- Cuando vos separás los niveles de actividad, más que nada con el unitario y el lote, ¿vos no podrías también saber dentro de un lote cuántos unitarios tenés? Sí, sí, por supuesto, pero por la técnica, en relación con el lote se le asigna al lote y no a las unidades. Ok, Es como decir, a ver, viéndolo desde otro punto de vista, no porque sea exacto, pero como para orientarlos. Em, la energía eléctrica que yo consumo por tener en uso la máquina amasadora, ¿sí? La energía eléctrica que yo consumo por tener en uso la máquina amasadora. ¿Con qué guarda relación? ¿Con la cantidad de panes que fabrico o con la cantidad de horas que la máquina está prendida? y no con la cantidad de horas. Perfecto. Aunque yo sepa la cantidad de horas que me lleva a hacer una unidad. Claro, ¿Se entiende? No es bien, igual, ¿eh? Te puse ese ejemplo como para llevarlo a otro plano, digamos. Pero es más o menos eso. La técnica que te dice, o lo agrupo por lote, perdón, o lo agrupo por línea, o lo agrupo por lote, o lo agrupo por unidad. ¿Sí? Así como la técnica anterior decía, yo lo agrupo por centro de costos. Acá te dice, dentro del proceso productivo, dentro del mismo proceso productivo, separo aquellas cosas que comparten nivel y dentro de las que comparten nivel, separo aquellas cosas que comparten inductor. Entonces, dentro de un determinado proceso productivo, dentro de un determinado proceso, tengo varios niveles. O sea, tengo cosas que dependen de la cantidad producida, como por ejemplo embolsar los pijamas, o tengo cosas que dependen de los lotes de producción. Entonces, aunque esté dentro del mismo proceso, aquellas cosas que las hago por cada lote, se las asigno a los lotes. Y aquellas cosas que yo hago por cada unidad, se lo asigno a la unidad. Aunque después yo lo pueda dividir por unidades. bien, perfecto, gracias. ¿Se entendió? Es como que se va por escalones, es como decir, a ver, la leña que yo uso indirectamente tiene que ver con la cantidad de pan que hago, sí, pero yo se lo asigno a las horas que el horno está prendido. Después veremos cómo llega al pan. En principio tiene que ver con la cantidad de horas que el horno está prendido. ¿Sí? Bien. ¿Qué es esto de calcular la tasa de cada grupo? Fíjense que qué venimos haciendo. Yo vengo diciendo que esto cuesta 3.000 pesos, esto cuesta 5.000, esto cuesta 3.000, esto cuesta 5.000, y que los agrupo a aquellos que comparten proceso, nivel e inductor. En este caso en particular, el ejemplo del cálculo de la tasa de grupo va a quedar trunco porque no tenemos, en este ejemplo tenemos nada más que una acción, pero vamos a ponerlo. Supongamos que yo acá tengo cantidad de pijamas, eh, eh, 100 pijamas. Y en cantidad de lotes de producción, yo tuve 5 lotes de producción. Entonces, ¿cómo se calcula la tasa de grupo? Voy a tener el grupo 1 va a ser embolsar pijamas. ¿Sí? Y el grupo 2 va a ser teñir las telas. Disculpen, esto lo tendría que haber puesto arriba, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a armar la tasa del grupo 1? Tasa del grupo 1. Va a ser igual a la suma de costos de las actividades del grupo 1 dividido la cantidad mensual del inductor elegido. Dicho de otra manera, si yo tuviera que calcular la tasa de ese grupo 1, la tasa de ese grupo 1 va a ser igual a
clase, por eso digo se ve poquito. Va a ser igual a los 3.000 pesos dividido los 10 pijamas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? En consecuencia, la tasa del grupo 1 va a ser igual a 300 pesos. Y va a decir 300 pesos por pijama. Y la tasa del grupo 2, en este ejemplo trucho que estoy armando acá, que ya lo vamos a llevar al Excel, la tasa del grupo 2 bueno, Tobías, sigue insistiendo mi gato, no quedó conforme. Un segundo, yo sigo acá. La tasa del grupo 2, ¿a qué va a ser igual? A los 5.000 pesos que acumulé en esta actividad, dividido los 5 lotes. Entonces me va a quedar 1.000 pesos por lote. ¿De acuerdo hasta acá? Ahora resulta, lo otro que tengo que hacer es lo siguiente. Tengo que distribuir ahora los costos de cada grupo entre los productos usando las tasas de grupo. Entonces yo digo, con respecto a la tasa del grupo 1, me dice que tengo 300 pesos por pijama. Ya está cargado al costo del pijama. Ahora, la tasa del grupo 2, basta todavía. La tasa del grupo 2 me dice pesos 1.000 por lote. Ahora bien, yo usé dos lotes para hacer shorts. Yo usé 3 lotes para hacer remeras. Entonces, ¿qué voy a decir? Voy a decir que voy a tener más 1.000 por 2 va a ser el costo de teñir shorts. Y 1.000 por 3 va a ser el costo de teñir remeras. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, yo encontré la cuota. Nosotros en la panadería que decíamos, tengo tanta plata por cada hora máquina. ¿Cuántas horas máquinas me llegó el pan flauta? ¿Cuántas horas máquinas me llegó el pan miñón? Acá tengo un costo por grupo. Entonces digo, yo tengo 1.000 pesos por lote. Bueno, ¿cuántos lotes usé para este producto? ¿Cuántos lotes usé para este otro producto? Y entonces reparto el costo indirecto de esa manera. ¿Se entendió? Vamos a verlo en acción, ¿sí? Con este caso práctico. En este caso práctico, arrancamos con el enunciado. Veamos este enunciado juntos. Este enunciado lo vamos a ir completando en forma trucha, como para que entiendan qué se hace con esta tabla, y después vamos a pasar directamente a verlo en la solución. Yo aquí tengo la lista de actividades. Tengo 1, 2, 3, tengo numeradas las actividades. En realidad es como si las tuviera codificadas. Supónganse que en vez del número 1 es código 1. Esto es para simplificar. De cada una de esas actividades tengo cuánto gasté por mes. O sea que yo en solicitud de materiales gasté 720 pesos por mes. ¿A qué proceso pertenece la solicitud de materiales? Pertenece al proceso de abastecimiento. Y la compra de materiales también pertenece a abastecimiento. Y control de recepción de materiales pertenece a control de calidad. Y matrices y moldes pertenece a producción.
Cortar la tela para las remeras, a producción. Cortar la tela para los shorts, pertenece a producción. ¿Ven? Está hecha la tabla, ya la tengo hecha yo. Toda esta tarea de hacer la lista de las acciones y asignarlas a los procesos puede llevar meses, muchos meses en una empresa. Esta es la parte más tediosa de implementar un método de ABC. Ahora tengo que establecerle para cada una de esas actividades a las que ya les asigné un proceso, le tengo que asignar ahora el nivel. Fíjense las aclaraciones que me pone al lado. Me dice que cuando el material llega a un determinado nivel de stock de repedido, da origen a una orden de compra. Entonces, la solicitud de materiales, o sea, el requerimiento de materiales de almacenes a compra, nace por cada pijama, nace por lote o nace por línea. Se está hablando de que da origen a una orden de compra. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Yo compro tela para cada pijama o compro tela para producir los pijamas en lotes? ¿Compro tela pijama por pijama o compro tela para un lote de producción? Para un lote de producción Muy en bien. general. Exacto. Entonces le pongo como nivel lote. Sigo. Me parece que yo en el control de calidad, ¿puedo controlar la calidad de cada pijama? Supónganse que en vez de pijama fueran foquitos de luz. ¿Se controlan todos los foquitos de luz o se controla algún foquito de un lote determinado de producción? Si hay algo que jamás en la vida va a ser unitario, es el control de calidad. Porque normalmente el control de calidad significa romper el producto. Es decir, probarlo, probarlo, probarlo hasta que se rompe. Yo pruebo todos los elementos que fabriqué hasta que se rompen, voy a romper toda mi producción. ¿Sí? Ahora bien, cortar la tela para hacer las remeras. ¿Qué les parece a ustedes? O corto por lotes. Y acá depende de cómo esté el proceso productivo. Porque yo podría cortar a mano, si corto a mano, corto pijama por pijama, o puedo, como se hace en la industria de, de- de indumentaria, se apilan 15 o 20 telas y se corta ¿cómo se llama esto? No me sale, con una matriz. ¿Eh? Se baja con un golpe la matriz y se cortan todos los pedazos de tela a la vez. Entonces, no sabemos si es unitario o es por lote. Consulta, y en ese caso, como varían los talles, el corte de tela va a ser más grande o más pequeño, digamos. Entonces, ahí Perfecto. En ese puede caso haber una sería por lote. Los lotes que fabrique de los pijamas talla 1 van con un molde y los corto todos a la vez. O los Ah, corto está uno por bien, uno con perfecto. tijera. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Qué quiero decir con esto que les estoy representando? Lo que quiero decir es que este tema del nivel y del inductor tiene que ver con el diseño que uno haga del proceso productivo, con el conocimiento que uno tenga de ese proceso productivo que ya estuvimos viendo oportunamente cómo funciona, factores, acciones y resultados. ¿Vamos bien hasta acá? Luego aquí abajo tengo la tabla de distintos posibles inductores. En cuanto a unidades producidas, me dice la cantidad de remeras y la cantidad de shorts. En cuanto a lotes de producción, me dice la cantidad de lotes de producción de remeras y de shorts, que me da un total de 18. En cuanto a órdenes de clientes, o sea, pedidos de los clientes, dice la cantidad para remeras, la cantidad para shorts y el total. Órdenes de compra,
y así sucesivamente, ¿sí? Unidades producidas es un inductor posible para un nivel unitario. Lotes de producción es un inductor posible para un nivel de lote. Órdenes de clientes es un inductor posible para un nivel de lote. Órdenes de compra es un inductor posible para el nivel de lote. Y horas hombre y horas máquina son inductores posibles para el nivel de apoyo. ¿eh? Entonces tenemos nivel unitario, nivel de lote, nivel de línea y nivel general de apoyo. Cuando decimos de apoyo quiere decir del mantenimiento de la infraestructura, ¿sí? Vamos a ir acá a la planilla para solución, que como diría Chichita del que haga, yo ya la tenía preparada, ¿sí? Lo que armé es la siguiente solución, que podemos llegar a discutir horas acerca de si esto está bien en términos de nivel o eh, en términos de inductor. Pero vamos a suponer que está bien y que ya discutimos esto. Uy, no me pegó, espérenme. Bien, podríamos llegar a discutir horas acerca de esto, ¿sí? En cuanto a si es lote o es unitario, si es unitario o es lote, ¿eh? Hagamos de cuenta que está bien y que ya discutimos todo esto y que nos pasamos varios meses haciendo este relevamiento. Y que nos quedó así. Entonces, si vamos a los pasos que habíamos visto en nuestro Excel, ¿qué decíamos? Primero hago la lista de las actividades. Les asigno proceso, les asigno nivel, les asigno indicador. Y ahora tengo que armar los grupos. Y para esos grupos tengo que buscar aquellas actividades que comparten proceso, nivel e inductor. ¿Vamos bien? Vayamos a nuestra solución. A la primera actividad le asignamos el grupo A. Es la primera actividad. La segunda actividad pertenece al mismo grupo o tendría que estar en otro grupo. Es decir, la segunda actividad comparte proceso, nivel e inductor con la primera actividad. ¿Coinciden esos Sí, tres elementos? sí. Entonces también es grupo A. Vamos con la tercera. La tercera, ¿puede estar adentro del grupo A? No porque no comparte el proceso. Muy bien, entonces esta es grupo B. Vamos a la cuarta. La cuarta, Tampoco es grupo C, sería. Tampoco comparte el es proceso grupo ni C. el inductor. Muy bien, entonces esta es grupo C. Vamos por la quinta. Ya ahí ya cambia el nivel también. ¿Ven lo que les digo de que por la técnica, por la manera de armado, puede pasar que una determinada tarea quede solita en cuanto a la cuota de SID? O que queden todas en el mismo grupo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, lo que dije al principio? Vamos a esta ahora. La 7. Es del grupo D, Muy bien. Y la 8. del E. Muy bien. 9. Se me quedaron tildados. La 9. Es otro grupo nuevo también. Muy bien. Es la F. La que sigue. ¿Qué? ¿Sí? La 11. Es C. Muy bien.
Y estos que son de servicio de apoyo, este es H, y este también es H. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Qué es lo otro que me dice ahora? Bueno, yo con cada grupo, ahora tengo que calcular la tasa de grupo. Vamos a empezar. Vamos a calcular la tasa del grupo A. ¿Cuál es el importe mensual de todas las actividades que están contenidas en el grupo A? Y veamos. Tengo estos 720 pesos y tengo estos 2.800 pesos, ¿correcto? Lo de esta actividad más lo de esta actividad, tengo ese total. ¿Vamos bien? ¿Qué inductor tengo elegido para estas actividades? Órdenes de compra, ¿verdad? Entonces vengo aquí abajo, perdón, a la primera hoja y me fijo cuántas órdenes de compra tengo en total en el mes. 7. Entonces vengo a mi planilla de solución y la cantidad del inductor para este tema es 7. ¿Vamos bien? Y entonces la tasa de este grupo va a ser el total de la suma de los costos de todas las actividades que conforman el grupo, dividido el total del inductor elegido. ¿Vamos bien? ¿Cuánto le corresponde a remeras? Veamos. De los 7 órdenes de compras, ¿cuántas correspondieron a remeras? Voy y me fijo. Donde elegí el 7, ¿cuántos son de remeras? 3. ¿Y cuántos para shorts? Voy y lo busco y tengo estos 4 para shorts. Entonces, ¿cuánto es el costo asignado a remeras? Lo que le corresponde a cada orden de compra por la cantidad de órdenes de compra que corresponden a remeras. Y a shorts, la cantidad de órdenes de compra por la tasa que le corresponde a este grupo. ¿Se entiende cómo va funcionando? De esa forma está hecha toda esta solución. Fíjense, ¿qué hice con el grupo A? Y con el grupo A hice esa distribución. ¿Qué hice con el grupo B? Esa distribución. ¿Qué hice con el grupo C? La misma distribución. ¿Vamos bien hasta acá? Si hago toda esa distribución, ¿cuánto me termina quedando como total para las remeras y total para los shorts? El total para remeras me termina dando 18.800, o sea, sumo esta columna, ¿no? Lo que le fui distribuyendo a las remeras y aquí lo que le fui distribuyendo a los shorts. ¿Vamos bien? Había arrancado con esta cantidad de plata a distribuir y ya la distribuí. Toda esta cantidad me quedó en remeras, toda esta cantidad me quedó en shorts. Y ahora, ¿cómo sé cuánto me cuesta cada remera y cuánto me cuesta cada shorts? Si voy a la tabla de inductores, ¿cuántas remeras en total fabriqué? 700. ¿Y cuántos shorts en total fabriqué? Y en total fabriqué 520 shorts. Y entonces, ¿cuánto es el costo unitario de las remeras? Lo que le quedó cargado a remeras dividido el total de remeras me da el costo unitario para las remeras. Lo que me quedó cargado en los shorts dividido la cantidad de shorts me da el costo unitario de los shorts. ¿Entendió? Si se fijan, aquí en la solución me va diciendo también el paso a paso de lo que tienen que hacer. Normalmente nosotros, ¿qué les tomamos? Normalmente nosotros les tomamos algo parecido a esta planilla de solución, en donde probablemente falte, en alguna de las actividades, falte un nivel,
y en otra actividad falte un inductor, para que ustedes lo elijan, uno solo, como para que lo elijan. O solemos tomarle ya completa la tabla, que ustedes armen los grupos. O, estando completa la tabla, que armen un grupo y la tasa de ese grupo. Nunca les tomamos que hagan completa toda una solución por ABC. ¿Correcto? A lo mejor en el trabajo práctico sobre herramientas que ustedes van a tener que investigar, a lo mejor les decimos, bueno, les toca investigar estas herramientas y a la vez que hagan un casito de ABC. Eso no se preocupen hoy que mañana rinden. ¿Pero se entendió la mecánica? ¿Se entendió qué es el ABC y se entendió la mecánica? No sé si están callados porque no entendieron nada o si están callados porque no tienen dudas. Yo en lo personal, profe, después voy a repasar la clase porque, tío, la verdad, estoy más pensando en mañana Sí, que los entiendo en perfectamente, esto. pero lamentablemente es algo que traten de verlo después de mañana, antes del lunes. No, igual yo ya había visto, pensando más en el lunes de la semana que arrancó, al caso y a la solución, por eso los grupos y eso más o menos ya sabía cómo iban. Ah, bueno, perfecto, perfecto. Pero digamos, más allá del detalle, como lógica general, les quedó más o menos claro la diferencia entre cómo resolvimos la panadería y cómo se resuelven esta distribución de costos indirectos. Sí, en ese sentido sí. Y cómo armar también la planilla y eso. Perfecto. Y también tienen, después les vamos a subir casos de ABC que hemos tomado oportunamente. Y también tienen en la carpeta de, a ver si la tengo aquí abierta, sí. Tienen el caso de mesas y sillas, que ustedes lo tienen sin solución. Para que vean que ahí ya la cosa es un poquitito más complicada, porque ya divide en fijos y variables, y tiene dos tipos de mesas y dos tipos de sillas. Entonces tienen la línea mesas, la línea sillas, la línea mesas finas y mesas comunes, la línea sillas de lujo y sillas comunes. Después mírenlo porque es un poquito más complejo para que intenten resolverlo. ¿Sí? Dale, dale, bárbaro. Y lo otro que tienen es en el PowerPoint, tienen un caso resuelto. Sobre el final del PowerPoint les va explicando cómo se resuelve un caso de tornillos. A partir de la filmina 15 también les va resolviendo ese caso simplificado. De ejemplo, ¿sí? Bueno, los libero entonces, nos estamos viendo mañana. Sean prolijos con tener en cuenta enviar los formularios antes de que venzan y ese tipo de cosas, chicos, porque es preferible que lo manden con alguna pregunta mal hecha a que no lo manden, ¿no? Porque después de dar el presente, si no mandan el formulario, va un 1. Si lo mandan con alguna pregunta, con una respuesta cualquiera para poder enviarlo, puede llegar a tener una pregunta mal, pero por ahí se sacan un 7, un 8, ¿correcto? Profe, le hago una consulta. Sí. Las fotos que después tenemos que sacar cuando de los cálculos auxiliares y todo el desarrollo que hacemos a mano, ¿lo pegamos en el Word? ¿Entendí mal o es así? Para que no tenga problemas después con si es compatible según el teléfono y eso, o entendí mal. Si vos tenés una aplicación que escanea, te genera un PDF. En ese sentido, me mandás el PDF y listo. O sea, se sube el Ok. PDF y ya está.
El PDF cualquiera lo puede abrir. Ahora, si Ok. vos le sacás una foto, corres el riesgo de que yo no lo pueda abrir. Entonces, para evitar esa posibilidad, la abrís vos, haces un print de pantalla en tu compu o en tu celu, y ese print de pantalla lo pegás en un Word. Entonces yo en el Ok. Word lo voy a ver seguro, porque es un print de pantalla. Perdón, cuando decís print de pantalla, ¿es una foto o...? No, el print de pantalla es imprimir pantalla. Hay una función, a ver, ¿viste la captura del celular? Sí. Cuando vos capturás la imagen en el celular, la captura de chat. Ah, ok. Saco la foto y después le saco un print de pantalla de la compu. O, Claro, si o- no, no sé cómo explicarte, porque el print, a ver, yo lo hago en la compu, no lo hago en el celular. Pero a ver, si yo en el celular le quiero mandar la imagen de un chat a un compañero mío, hago el sí. print de pantalla de la pantalla del celular. O sea, en la Sí, yo lo que no computadora, el entendía print de era... pantalla, tenés una teclita que dice imprimir pantalla o print screen. Depende de castellano o inglés. Y vos haces ese print screen y después es como una especie de copiar, ¿viste? Después haces el pegar en un Word o el pegar en un Excel. Te diría que lo practiques hoy. Dale. Eso se los hemos Y, subido con tiempo y se lo venimos explicando desde hace bastante ya. y te hago una pregunta, ¿no es lo mismo pegar la foto directamente en el Word o no? No lo sé. Porque es una foto, es lo mismo, tipo... No sé si es lo Sí, mismo. sí, No sé si es lo quedaría mismo, igual. porque me ha pasado que por ahí después no se puede ampliar. Ok, No se ve. ok. Profe, le hago una pregunta sobre modelos. Perdón una cosita. Yo lo que les digo es, no arriesguen la nota por no cumplir las consignas. No, no, por eso quiero preguntar, viste, para no mandarme nada, que no te lleguen los archivos o algo y después al final todo de O me llegan y no los puedo abrir. Claro, ¿Viste? sí, sí, bueno. Ver la imagen. Tenemos un problema ahí. Lo tenés vos y lo tengo yo el problema. Sí, tal cual. Entonces, lo que te pido, por eso se los venimos explicando desde la primera autoevaluación que les hemos tomado. Practíquenlo de tal manera que para mañana no tengan ni dudas, ni problemas, ni nada. Entonces, lo practicás, lo mandás, ¿viste? Lo podés subir a actividades también, poniendo prueba para mañana. No hay Dale, problema, ustedes dale, pueden subir lo que dale. quieran en actividades, para nosotros no nos molesta. Pero Dale, 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 mejor practíquenlo todavía. hoy. Dale, Mañana dale. no tienen problema. Vean cómo funciona su celular, cómo es el tema del imprimir pantalla, cómo pasarse la foto del celular a la compu, ¿sí? Porque los otros días tuvimos un problema muy serio con una alumna en otro examen que estuvimos a punto de cancelarle la recepción, porque llevaba 45 minutos sin poder enviar su examen. Y eso a nosotros nos da la idea de que ustedes se están copiando entre ustedes, ¿sí? Por eso Dale, el dale, Profe, le, perfecto. horario del, horario del formulario que vence a las 11. Y después tienen 15 o 20 minutos para subir el material a actividades. No tienen una hora y media. Porque en una hora y media algún compañero les mandó su solución y ustedes la están copiando con su propia letra. No nos hagan pensar ese tipo de situaciones. Por eso traten de prever hoy todas esas dificultades. De tal manera de que mañana no nos encontremos con nada que a ustedes les haga fracasar el examen o que a mí me tenga que hacer poner en odiosa de no aceptarles una entrega. ¿Correcto? Sí, incluso me hiciste acordar que es buena opción la del Excel también, pegarlo en el Excel, que en el Excel siempre se ve bien. Así que igual después lo pruebo. Probalo, por favor, ¿eh? Probalo, porque así, viste, no hay sorpresas mañana. ¿Eh? No, no, obvio. bueno, Bueno, profe, le alguien me puedo iba hacer a una... preguntar algo de modelos. Para calcular la ociosidad, quiero ver si tengo bien la fórmula. Es el NaN menos el NAR por, sería el componente monetario del resultante integral, que es el costo fijo real dividido el NaN. Exactamente, y esa fórmula es la misma.
para calcular la ociosidad en el resultante completo integral y para calcular la ociosidad en el normalizado completo integral. Está bien, listo. Quería estar seguro de eso. Gracias. Dos es exactamente la misma fórmula porque en el normalizado completo integral el resto va por desvío de costo fijo. Claro. O sea, por eso siempre se calcula igual. La ociosidad se calcula igual y tiene la misma cifra en el resultante completo integral y en el normalizado completo integral. Y cuando habla, viste que a veces, o sea, te da resultados netos diferentes, pero el de control siempre es igual, pero el de stock es diferente. No me acuerdo bien cómo sería la pregunta teórica de por qué la diferencia está en el stock nomás. La diferencia está en el stock porque, en realidad, más que la diferencia está en el stock, vamos por el otro lado. Si todo lo producido se vendiera, producción por igual a venta, el resultado neto tiene que darte idéntico por los 5 modelos. Está bien. Porque lo único que cambia entre los 5 modelos es a dónde mando los costos. Si los pongo en el costo de venta, si los pongo debajo del resultado bruto o si lo pongo como desvío. ¿Correcto? Pero el costo va completo al estado de resultado. Lo que cambia es en qué renglón. Ahora, si parte de lo producido, en vez de venderlo, lo mando al stock, como el costo de producción lo calculé diferente en cada uno de los 5 modelos, entonces las unidades que van al stock van por distinto costo en los 5 modelos. Ahí va. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Ahí está la clave. Está bien, muchas gracias. En la primera frase del PowerPoint de modelos, que nos dice, son modelos para costear, no para determinar resultados. Entonces, como el costo de producción es diferente, si todo lo producido se vende, no hay motivo para que el resultado sea diferente, porque a la larga van todos los costos al estado de resultado, en un renglón o en otro, pero van todos al estado de resultado. Ahora, si parte de lo producido va al stock, quiere decir que la forma en que costeé las unidades afecta al cálculo de las unidades que van al stock. Y si lo que va al stock es distinto en los 5 modelos, entonces lo que queda en el estado de resultados queda distinto en los 5 modelos. ¿Estamos bien? Sí, perfecto, profe. Por lo menos por mi parte. Bueno, cualquier cosita, subanlo al foro, hasta hoy a la tarde vamos a estar respondiendo. Después ya seguramente no. ¿Todo bien? Dale, muchísimas gracias, profe.